Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Alabado sea Dios. Dios bendiga que ven entrando, mis amados hermanos. Dios bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Dios bendiga al pueblo del Señor. Estamos esperando, amén, que el ministro, amén, maestro Brian Díaz, que ya está en medio vuestro. Dios te bendiga, siervo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén, amén. Dios te bendiga aún más. Vamos a esperar unos minutitos que los hermanos, amén, puedas entrar. Amén. Saludos a todos, amado hermano. Este es tu amigo, hermano evangelista Alexander Amaro, con tu programación en defensa del evangelio. Damos, amén, 2 minutitos que podemos compartir esta transmisión, amado hermano. Amén, con tu programación en defensa del evangelio. Dios bendiga, amén, nuestro amigo hermano, amén, ministro misionero de nuestra iglesia Pentecostal, Jesús es pan de vida, que son mis pastores, nuestros pastores Arami y Caro del Valle. Recibo un cordial saludo de nuestros pastores. Dios bendiga al pueblo del Señor, amado hermano. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo, amado hermano. Estamos, amén, unos minutitos, amén, para que pueda compartir la transmisión. Amén. Vamos a estar tocando sobre la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Amén, amado hermano. Un tema interesante. Eso le pedimos, amado hermano, comparte esta bendición, amado hermano. Amén, para la gloria y honra del Señor. Le pedimos, amén, ya le está, amén, en nuestra programación. Pero, amado hermano, para que se presente, amén, el ministro maestro Brian Díaz, que se presente, amén, hacia la audiencia. Amén. Dios me los bendiga a todos, amados. Estamos felices que podemos estar aquí en esta hora para esta otra programación en el programa de mi hermano y amigo en la fe, el evangelista Alexander Amaro. Como él bien mencionó, hoy vamos a estar hablando sobre la soteriología, una introducción a la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Y vamos a estar desglosando algunos puntos clave y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Como también soy de Puerto Rico, persevero en la iglesia Fuente de Salvación Misionera en el barrio Celada Rurabo, junto con mis pastores Wilfredo Flores y Wanda Núñez. Amén. Que sé que hemos confraternizado ya en varias ocasiones y nos sentimos felices de poder estar por aquí nuevamente. Amén. Amén, amado hermano. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Tu programación, defensa del evangelio. Vamos a estar hablando acerca de la soteriología, que es la doctrina, amén, de la salvación. Comparte esta bendición, amado hermano, para edificación y bendición para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Más bien, amado hermano, vamos a empezar. Amén. Dios bendiga que viene entrando. Un fuerte abrazo. Vamos, amén, buscar en el libro, amén, de Mateo capítulo 20, verso 28. Dios bendiga, amén, por lo del Señor. Estamos por, amén, más de 40, amén, plataformas digitales, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. También estamos por cadena adoración, amén, 88, amén, 87.9 FM Tampa Bay. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si el pastor Dixon Burgo lo puede poner, se los vamos a agradecer. Amén. Vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 20. Amén. Verso 28. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Estamos por, amén, adoración 87.m. Florida, también Newport, Port Richie. Bendito sea el nombre del Señor. Florida. Dios bendiga, pastor Ernesto Torres. Dios bendiga, amado hermano. Más bien vamos a buscar en el libro de Mateo capítulo 20, verso 28.
Y así se lee la poderosa palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito ese texto bíblico otra vez. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Voy a pedir al siervo que nos lleve en oración. Amén. Vamos a estar orando. Padre que está en los cielos, te damos las gracias nuevamente, Señor, en esta hora que podemos estar compartiendo en la programación con nuestro hermano y el evangelista Alexander Amaro, Señor, Padre, este servidor, pidiéndote que seas tú iluminándonos, Señor, Padre, y mira por cada hermano que está ahí en las redes sociales, Padre, en la plataforma, escuchando, pidiéndote que seas tú bendiciéndolos, Padre, de una manera bien especial, que ellos puedan aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Ilumínalo a ellos primero, Padre, y después a nosotros, sí, Señor, Padre, de igual forma por nuestro pastor Dixon Burgo, que sea tú derramando bendición, Padre, y que la fe de cada hermano que esté viendo este video pueda ser reafirmada en Cristo, y si hay alguien que no te conoce, que pueda llegar al conocimiento de Cristo Jesús en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios bendiga, amén, la ministra del Señor, Cathy Rodríguez. Dios te bendiga, siervo, un fuerte abrazo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, amén, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar acerca, amén, la soteriología. Amado hermano, comparte esta bendición para edificación, para el cuerpo de Cristo. Vamos a estar hablando acerca de la soteriología, amados. ¿Qué es la soteriología? Amén, la soteriología, amado hermano, forma parte de la teología sistemática. Bendito sea el nombre del Señor. A mí es una rama, una de las ramas teológicas, amado hermano, la teología sistemática. Lo que significa la teología sistemática es, amén, de doctrinas organizado, amén, agrupado, es decir, sistematizado en orden. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la soteriología forma parte de la teología sistemática. Bendito sea el nombre del Señor. Y queremos definir, amén, lo que es la soteriología, amado hermano. Acuérdate que esta es la introducción a la soteriología, la doctrina del Espíritu, amén, la doctrina de la salvación. Amado hermano, es amplio, amén, pero vamos a hacer una introducción, amado hermano, amén, al fin, para que el pueblo de Dios, amén, tenga ese conocimiento teológico, amén, y que pueda ser motivado, amén, de aprender. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que significa la palabra soteriología. La palabra soteriología es la disciplina que estudia la salvación, o sea, que es la disciplina, amén, es la disciplina que estudia acerca de la salvación. Dios bendiga a Wanda Quiñones, Dios bendiga a Jacqueline Quiñones, un fuerte abrazo. Comparte esta bendición para el cuerpo de Cristo. Entonces, amado hermano, esa palabra, amén, salvación, la palabra soteriología viene del griego sotería. Amén, que significa salvación, amado. Y luego se expresa como tratado, doctrina, estudio o conocimiento, amado hermano. Entonces, estamos hablando lo que significa, amén, la doctrina de la salvación, amado hermano. Son dos términos griegos, amén, que se dividen en dos términos griegos: sotería, que es salvación, y logía, que se expresa como estudio o conocimiento de Dios. Dios bendiga a la misionera de nuestra iglesia, amén, la misionera y evangelista, amén, Aileen Lazo, amén, de la iglesia pentecostal Jesús, el pan de vida. Entonces, amados, la soteriología, la doctrina, amén, de la salvación, es el antídoto de la hamartiología, la doctrina del pecado. La hamartiología estudia el pecado y la caída de la humanidad. O sea, que la doctrina, amén, del pecado estudia acerca de la caída de la humanidad, es decir, la doctrina del pecado, amén, y la caída de la
humanidad, mientras la soteriología, en cambio, estudia la redención, la resurrección espiritual del ser humano muerto en sus delitos y pecados, como la Biblia lo llama, amén, en Hebreos capítulo 2, verso 3, cuando dice esta salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el libro de Hebreos 2, capítulo 2, verso 3, está hablando, amén, esta salvación, una salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que entender que es un tema teológico y fundamental, amén, dentro de la fe cristiana, la cual lamentablemente se tocan muchos temas, amén, pero son pocos que toca la doctrina de la salvación, que es una doctrina fundamental dentro del credo, amén, aleluya, de la iglesia, dentro de la fe cristiana, amado hermano, donde, aleluya, se compone de las 16 doctrinas fundamentales. Es una de las doctrinas teológicas, amén, la cual la iglesia tiene que tocar. Lamentablemente, amado, tenemos que entender, hago un paréntesis, que lamentablemente son pocos que entienden o desconocen la doctrina de la salvación. ¿Por qué son salvos y para qué es la salvación, amado hermano? Entonces, la doctrina de la salvación te explica de una manera amplia acerca de la salvación, amado hermano. Entonces, lo que nos recuerda el gran amor de Dios por el pecador en Juan capítulo 3, verso 16, cuando expresa de la siguiente manera: de tal manera. Qué palabra tan grande, de tal manera, amados. Acuérdate que estamos en la introducción de la doctrina de la salvación, amados. Es decir, el grandioso amor de Dios a mí es inconmensurable y tampoco se puede medir esta salvación tan grande, amado hermano, una salvación tan grande y precioso que por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, que Cristo derramó su preciosa sangre, amén, para darnos salvación y vida eterna, amados. Mi alma te adora, Dios. Entonces, cada religión ofrece un tipo diferente de salvación y posee su propia soteriología. Hay diferentes religiones, amén, que cree acerca de diferentes maneras, acerca de lo que es, amén, que posee su propia soteriología, es decir, su propia, amén, interpretación de la salvación, amados. Pero mi alma te adora. Algunos enfatizan la relación personal del ser humano con Dios, otras el perfeccionamiento del conocimiento humano por medio de obtener la salvación. Sin embargo, escuchen bien, para el cristianismo, amén, solo en Jesucristo hay salvación, como dice, amén, aleluya. Incluso el nombre de Jesús significa salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender, como dice en Hechos capítulo 4, verso 12, esta salvación. Vamos a buscarlo, amados. Efesios capítulo 4, verso 12, cuando dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podemos ser salvos, amados. Entonces, tenemos que entender que no hay, aleluya, tenemos que entender que no hay otra salvación, amén, a menos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender, amados, que para el cristianismo solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Entonces, la palabra salvación significa librarse, escapar, ser sacado de un peligro. Existen, amado hermano, dos tipos. Escucha bien, amén, básicamente dos tipos de salvación.
La primera es la salvación común a mí y el segundo la salvación eterna. Son dos tipos de salvación, la salvación común y la salvación eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la salvación común? La salvación común es cuando nos salvamos de un peligro cualquiera, por ejemplo, de una manera, amén, que puede ser, amén, entendible, amén, un accidente, de un robo o cualquier otra, amén, adversidad de, amén, la salvación es también el sinónimo de libramiento, amados, y tenemos que entender, en cambio, la salvación eterna es cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y perseveramos en esta salvación, amén, hasta el fin para obtener la vida eterna, como dice Hechos 16:31, cuando dice cree en Jesucristo, serás salvo tú en tu casa. Mateo 24, verso 13, cuando dice más el que persevera hasta el fin, este será salvo. También Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca lo confiesa para salvación. Bendito sea nombre del Señor. Entonces, amado hermano, esa era la introducción de la soteriología, explicando sobre la soteriología. Entonces, queremos tocar sobre la importancia de la muerte de Cristo. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Dios bendiga a Grisel M. Sánchez. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo. Y quiero citar, amén, donde esta fuente de Mount Hermon, amén, que se encuentra, amén, en las doctrinas bíblicas, amén, de Mount Hermon. Dice, el evento sobresaliente y la doctrina central del Nuevo Testamento pueden ser sintetizados, amén, en las palabras como Cristo murió, que fue un evento, amén, cuando dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, amén, vamos a buscar el 1 Corintios capítulo 5, amén, capítulo 15, verso 3, bendito sea el nombre del Señor. Cuando dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibe, que Cristo murió, no, amado hermano, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ese cuando dice murió es un invento, amén, que ocurrió, amados, y pecado, que es la doctrina de la jamatiología, que es la doctrina del pecado, amados. Tenemos que entender que en el cristianismo es diferente a toda otra religión en el sentido de que se asigna a la muerte de su fundador. Toda otra religión basa su demanda en la grandeza de la vida, enseñanza de aquellos que la fundaron, mientras que el evangelio de Jesucristo está centrado alrededor de las personas de Jesucristo. Amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga el que viene entrando, incluyendo especialmente su muerte en el Calvario. Se ha dicho a menudo que hay algo bueno en toda religión, pues puede ser verdad, pero aleluya, que hay algún valor ético en muchas otras enseñanzas, pero solo en el, escucha bien esto, amado, pero solo en el cristianismo tenemos la redención. Esa palabra redención, lo que puede significar rescate. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos la redención, ese rescate, amén, la redención amén, del pecado, amados. Y esto es logrado a través de la muerte sustituyente del mismo Hijo de Dios. Entonces, esa es la importancia, amados hermanos, de la muerte de Jesucristo, la muerte de Cristo, amados, como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibe, que Cristo murió, un evento que ocurrió por nuestros pecados, que la doctrina de la jamatiología, que la doctrina del pecado, conforme a las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es la importancia de
la, amén, muerte de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, la importancia que se le da en las Escrituras, o sea, que la importancia de la muerte de Cristo le da la importancia a través de la Sagrada Escritura. ¿Cómo lo podemos ver en las Escrituras? En el Nuevo Testamento dice que la muerte de Cristo está prevista a través del Antiguo Testamento. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, hay muchos tipos, símbolos o figuras de la muerte de Cristo. Y también hay profecías acerca de la muerte de Cristo. Solo algunos de los más sobresalientes que quiero tocar, de estos que son mencionados aquí, sobre lo que es el tipo, amén. Lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 21, cuando dice las túnicas de pieles, cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Eso es un tipo. Amén. También está la ofrenda de Abel, como dice Génesis capítulo 4, verso 4, cuando dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, conforme a Génesis 4. También está la ofrenda de Isaac, amén, que es un tipo, también en Génesis capítulo 22. También está el cordero de la Pascua, conforme a Éxodo capítulo 12. También está el sistema del sacrificio levítico, conforme al capítulo 1 al capítulo 7. También está la serpiente de bronce. Nota, amado, que estos son tipos. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos verlo? En Números capítulo 21. Y yo quiero buscar este texto bíblico, Juan capítulo, amén, 3, verso 14. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 3, verso 14. Cuando dice de la siguiente manera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, como dice en Números capítulo 21, verso 9. Bendito sea el nombre del Señor. También está el cordero inmolado, como dice, amén, en Isaías capítulo 53, verso 6-7, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, amén, en el pecado, el pecado de todos nosotros. Angustiados y afligidos, no abrió su boca, como el cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Y también está, amén, en las profecías, conforme a Génesis capítulo 3, verso 15. Dice, amén, y la simiente de la mujer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el cancañar. Nota, amado, que este versículo ha sido llamado el protoevangelio o el primer evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Nota, amado, esto es, amén, si mi mente no me falla, amén, es la segunda profecía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, también está la escena de la crucifixión en Salmos capítulo 22. Amén. También está el sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo, que habla, amén, el profeta mesiánico conforme a Isaías 53. Amén. También está el Mesías cortado, como dice Daniel capítulo 9, verso 26, cuando dice, y después de 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. También está, amén, el pastor herido, como dice Zacarías capítulo 13, versos 6 y 7, amados. Entonces tenemos que entender sobre la, amén, la importancia de la muerte de Cristo, que tanto en el Antiguo Testamento se nota
lo que es los tipos acerca de la muerte de Cristo y también las profecías, amén, en el Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuánto puede decir el nombre del Señor? Entonces, en su conversación con los dos discípulos en camino a Emaús, en la tarde de su resurrección, Jesús declaró que Moisés, todos los profetas y todas, amén, y todas las escrituras hablaron de su muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice en Lucas capítulo 24, versos 26 al 27. Bendito sea el nombre del Señor. También el apóstol Pedro, y con esto te entrego, amado siervo, bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la pastora Desiree Esquilín. Dios te bendiga, pastora. Un fuerte abrazo. Como dice primero de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 10. Mira lo que dice, amado hermano. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11. Dicen los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y querían a mí y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas, amén, y qué tiempo dedicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba en antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Amados, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados, tenemos que entender la importancia, amén, de la muerte de Cristo. Y como yo cité, y así te entrego la parte, en Mateo capítulo 20, verso 28, amén, se lee de la siguiente manera. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Nota, amado hermano, la importancia de la muerte de Cristo. Adelante, siervo. Amén. Sí, sí. Hablando, ¿verdad? Como estaba hablando nuestro hermano Amaro, amén, sobre lo que es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Algo condensado, y hablando sobre la importancia de la muerte de Cristo, pues de igual forma tenemos que ver la importancia de la muerte, de la resurrección de Cristo. Fíjese que la base del cristianismo es la muerte y resurrección de Jesús. Si eliminamos estos dos elementos, eliminamos uno, tratamos de mantener uno, pero eliminamos el otro, de igual forma se está decodificando, ¿no?, la fe cristiana, porque la fe cristiana se fundamenta en esto. Igual forma, en la iglesia primitiva, muchas personas, la pregunta primordial que tenían las personas es, que se hacían era quién era Jesús, y no solamente quién fue Jesús, sino cómo es que entendemos su obra expiatoria por medio de la crucifixión y resurrección. Y hablando en este caso ahora acerca de la resurrección, cuando hablamos de resurrección, literalmente significa volver a la vida, un cuerpo, ¿verdad?, que vuelve a la vida. De igual forma tenemos que recordar algo. Jesús era Dios, pero Dios encarnado. A saber, Jesús en la cruz del Calvario, él muere físicamente, no, obviamente no espiritualmente, obviamente porque Dios, Jesús como parte de la deidad compuesta, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios nunca puede morir, por decir así, en ese sentido, a saber, la deidad no puede morir, pero Jesús sí murió físicamente, y él lo hizo precisamente para eso, para rescatarnos de nuestros pecados. Y fíjese qué importante, interesante esto. Muchas veces cuando se habla de la crucifixión y de la resurrección, de igual forma, amados, hay que recordar que la crucifixión y la resurrección nunca estuvieron en duda. Formaron parte del plan de Dios, a saber, la crucifixión y la resurrección, ambos fueron parte del plan eterno de Dios desde la eternidad pasada, a saber. No fueron algo que Dios inventó en última hora, por decir así, sino que fue parte siempre de ese propósito establecido del Señor, ya que, como dijo mi hermano Amaro, a través de la Biblia, aún desde el Antiguo Testamento, y mira qué interesante esto, podemos ver ese protoevangelio, empezando en Génesis 3:15, ¿verdad? La promesa de la simiente, de la simiente de la mujer, ¿no? Desde ahí podemos ver eso, amados.
Pero mire qué interesante esto, amado. La crucifixión y resurrección de Cristo eran tan y tan importantes dentro del plan de Dios o del teodrama de Dios, como dice Kevin Van Hooser, el drama divino, el drama de Dios, es que la crucifixión y la resurrección eran un evento que si tú eras un judío viviendo en el primer siglo, después de Cristo, si tú eras una persona en general en ese entonces que tenías acceso a la escritura hebrea, la idea de que el Mesías iba a venir, iba a morir crucificado y que iba a resucitar al tercer día, era una idea o un concepto que no era completamente conocido por ellos. Obviamente nosotros hoy, como creyentes, como cristianos, claramente, pues nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y encontrar referencias directas que hablan acerca de Cristo, su muerte, su sufrimiento, su resurrección, pero de igual forma, para ellos esa idea era algo ajeno al concepto de la Biblia, pero nosotros ahora que tenemos acceso a todo la revelación de Dios, a saber, la revelación especial de Dios canónica, la Biblia, pues se nos hace fácil identificar esto. Y, amados, la resurrección de Jesús, amados, podemos decirlo de esta manera, una manera sencilla, es la garantía de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios y que gracias a su resurrección, tanto así que como primer paso, la cruz del Calvario como el primer paso para la expiación, para nuestra salvación, la resurrección lo culmina, lo expande. Porque mira tan importante era la resurrección para la iglesia primitiva, que la resurrección era predicada por los apóstoles y ellos la defendían arduamente. Un texto bíblico que a mí me gusta mucho, porque yo diría que en sí resume el Evangelio, es en Romanos capítulo 1, el verso 3 y 4, amén, cuando se nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y lo que es bien interesante de esta porción bíblica es que está estructurada de tal forma que pareciese que esto que Pablo está escribiendo aquí, claro, está inspirado por el Espíritu Santo, pareciese ser un extracto de un credo que posiblemente la iglesia primitiva lo poseía y que Pablo aquí simplemente está recitando este credo que ya estaba circulando a través de la iglesia primitiva. Y aquí, amados, vemos el plan de Dios, vemos un resumen de lo que fue la salvación. Y vemos aquí claramente de la resurrección de entre los muertos. Nosotros sabemos, amados, claramente, y Pablo va a tocar este tema ampliamente a 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 3, que esos son textos que nosotros conocemos o que debiéramos conocer, ¿no? En 1 Corintios 15, se los voy a leer aquí, los primeros textos solamente. Además, declaro, hermanos, esto es Pablo hablando. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Aquí vemos conforme a la Escritura como se nos escribe aquí en 2 ocasiones para resaltarlo. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y por ahí sucesivamente. Pablo aquí tiene una controversia con los corintios, porque los corintios era una ciudad que estaba bien influenciada por los griegos. Esa filosofía griega que decía que en el futuro iba a haber una vida después de la muerte, pero que el ser humano no iba a tener un cuerpo físico, sino que simplemente iba a permanecer en un estado incorpóreo durante el resto de la eternidad. Y Pablo está aquí hablando y amonestando a los corintios porque esta filosofía griega de que no iba a haber una resurrección en el futuro
Pablo la censura fuertemente. ¿Por qué? Porque él dice, mira, negar la experiencia de nuestra resurrección como creyentes es negar la resurrección de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque ahí mismo en los versos 12 al 19, Pablo dice de la siguiente manera: entonces, si se predica que Cristo fue resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, mira cómo escribe Pablo esto, bien enfático. Tampoco Cristo fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, vana es vuestra predicación, vana también vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos de que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no son resucitados. Porque si los muertos no son resucitados, tampoco Cristo fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, vana es vuestra fe. Aquí Pablo está haciendo este vínculo tan grande que la resurrección de Cristo tiene una importancia de tal magnitud, es que gracias a esa obra, ¿verdad? Ofuscándonos un poquito más la resurrección ahora, es que gracias a esa obra es que nosotros podemos tener esa experiencia de resucitar de igual forma. Mírenlo de esta manera. En la cruz del Calvario, Colosenses 2, 14 y 15, se nos dice que ahí Cristo derrotó al diablo, el mundo y el pecado. A saber que los poderes de las tinieblas fueron destruidos ahí, todo ese poder que Satanás tenía sobre el reclamo que tenía sobre el ser humano no regenerado, ahí es roto. Pero de igual forma, amados, el Cristo resucita al tercer día, ¿verdad? Después de su crucifixión, porque es que por medio de esa experiencia, es que gracias a esa resurrección, nosotros como creyentes podremos resucitar en el futuro, porque, y esto es bien importante entender, amados, nosotros somos salvos ya. Tenemos que entender eso cuando llegamos a Cristo, cuando nos humillamos, venimos a arrepentimiento y fe, ¿verdad? Por medio de la gracia del Señor, que esos son unos puntitos que voy a tocar ahorita brevemente. También no queremos ser muy extensos, ¿no? Pero, amén. Pero de igual forma, amados, ese evento, amados, de la resurrección, es la garantía de que nosotros como creyentes vamos a resucitar, porque somos salvos ahora, pero aún estamos esperando la consumación de la salvación. Eso es lo que a veces se usa la atención, ¿no? Que a veces otro hermano, como nuestro hermano Alfredo, nuestro hermano Joel Rivera, tocan la atención del ya, pero todavía no. A saber, nosotros aquí estamos, estamos aquí, nosotros somos salvos, pero de igual forma, amados, aún tenemos un cuerpo físico que la naturaleza pecaminosa no ha sido erradicada de nosotros, aunque claro, a nosotros no nos domina ya, porque permanecemos en Cristo, somos santificados en Cristo, pero de igual forma tenemos este cuerpo que se debilita, que se enferma y tiene todas estas cosas, pero de igual forma en el futuro vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, como dice Pablo. Pablo dice que Cristo resucitó, amén. Cristo es la primicia, el primero, amén, es nuestro mayor ejemplo, pero no solamente en ejemplo para nuestra práctica como creyentes, sino en nuestra, podríamos decir, en nuestra experiencia que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, no va a ser nueva todas las cosas, ¿no? Como dice Apocalipsis, aquí yo hago nueva todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde morará la justicia del Señor. Y Cristo, de igual forma, amén, para no ser muy extenso, para volver a pasarle a mi hermano Amaro, que va a tocar otros puntos, de igual forma ahora, amado, es que gracias a la crucifixión y resurrección del Señor, de igual forma, mira qué interesante, Pablo también utiliza este argumento a los romanos en el capítulo 6, que así como Cristo murió, fue sepultado, resucita el tercer día, de igual forma así nosotros vamos a tener esa novedad de vida. Muchas veces, y también parte del problema que existía en la iglesia de Colosa, otra escena bíblica, es que la iglesia de Colosa estaba siendo bien influenciada por el gnosticismo. Esta herejía, aunque claro,
posteriormente continuó desarrollándose, ¿verdad? Pero le llamamos así porque para este entonces el cristianismo está en un periodo proto-ortodoxo, cuando la ortodoxia cristiana se está construyendo, etcétera. Ya el evento está, pero se está construyendo. Es que había un problema en la iglesia de Colosas que decían que basado en esta influencia gnóstica que decía que todo lo material era malo y que todo lo material, lo físico, fue creado por un Dios malvado y que lo espiritual es todo lo bueno y lo único que importa es lo espiritual. De esa forma, ellos negaron la iglesia de Colosas, algunos, que Cristo tenía un cuerpo humano y que Jesús solamente era un fantasma, como si fuese un fantasma, que de ahí es donde también sale la herejía del docetismo, que dice que Jesús era puramente divino, pero que no tenía un cuerpo físico y que él solamente aparentaba tener un cuerpo físico. Y Pablo, debido a esta herejía, muchos de la iglesia de Colosas estaban dejándose llevar por eso, llegando a la conclusión de que todo lo material es malo. Y es por eso que Pablo dice, mira, ¿por qué siguen cumpliendo con los preceptos del mundo? Cosas como no toques, no hagas, no manejes, ¿verdad? Y Pablo les dice, mira, en Cristo habita, me encanta ese texto bíblico en el capítulo 2 de Colosenses, si no me equivoco es el verso 3 o el verso 4. Él dice, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Verso otras 9. versiones dicen de la divinidad. Amén, exacto. En Cristo habita, se encarnó la deidad. Y de igual forma, así como esa deidad que vivió aquí, caminó Jesús en un cuerpo humano como el de nosotros, más sin pecado, claro está. Pero de igual forma, Jesús cuando tenía ese cuerpo, era un cuerpo que sentía dolor, se cansaba y esas cosas, y nosotros lo vemos en la Biblia claramente. Cuando Jesús es crucificado, cuando Jesús es abofeteado, él sentía ese dolor como una persona, él sentía el dolor, no era que alguien le daba a Jesús y Jesús aparentaba que tenía dolor, no, Jesús sentía eso como humano, como Dios, pero como Dios hombre, él sintió el dolor, él se contextualizó con nosotros de tal forma que ningún ser humano tiene excusa en decir de que Dios no conoce mi dolor. No, Dios conoce todo nuestro dolor porque, amén, a su nombre sea la gloria, porque él se hizo carne como nosotros, más sin pecado, y cuando él es crucificado muere, pero resucita, recibe un cuerpo glorificado, a saber, un cuerpo inmortal, a saber. Cuando nosotros hablamos Jesús que se aparece a sus discípulos, cuando están reunidos, él le dice a sus discípulos, miren, tóquenme, ven que esto es carne y hueso, pero era carne y hueso, un cuerpo incorruptible. Y que gracias a esa experiencia, Cristo, nuestra primicia, nosotros también tendremos un cuerpo similar a ese, como el de nuestro Señor Jesús, no por nuestros méritos, sino por lo que ya Cristo logró a favor de nosotros en el Calvario y por medio de su resurrección. Amén. Que también, de amados, ¿verdad? Uno podría decir tanto, ¿no? Acerca de este tema. Yo a veces me paro y pienso y digo, wow, Señor, ¿cómo uno puede explicar la crucifixión y la resurrección? Es algo grandioso. Pero en todo esto podemos ver a un Dios amoroso. Es tan importante la resurrección que, mira, Pablo lo que dice aquí, ahora sí termino para pasarle a Amaro, solo mencionarlo brevemente. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, mira, nuestra predicación sería vana. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Nuestra predicación sería vana, nuestra fe sería vana, los apóstoles serían testigos falsos, los creyentes estarían todavía en sus pecados. Y son estos puntos que nos traen y nos recuerdan de la resurrección del Señor y que nosotros como cristianos tenemos que predicar y volver a predicar desesperadamente la crucifixión y la resurrección, porque muchos creyentes no saben de esto. La controversia que hemos tenido sobre la Trinidad en estos días de que Dios es un Dios absoluto y no un Dios compuesto, que no son tres personas. Otra cosa que pasa, miren, nosotros sabemos que quien murió físicamente, quien sufrió físicamente fue Dios el Hijo, a saber, Jesús.
no fue Dios el Espíritu Santo o Dios el Padre que fue crucificado en el Calvario. Nosotros sabemos eso. Pero de igual forma, amado, no podemos decir que la salvación fue una obra exclusivamente del Hijo, sino que también el Padre y el Espíritu Santo jugaron un papel importante. Eso sí. Y ahí vemos la Trinidad, ¿no? La unidad entre la Trinidad, que, por ejemplo, cuando se nos dice, rápido aquí, Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 11, que dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales. Amén. Y también Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos. ¿Ves? Que aquí vemos que la salvación, la resurrección inclusive es una obra de la Trinidad. Como dice el doctor Jules Martínez, la Trinidad es un resumen del Evangelio. Amén, mi hermanito Amaro. Sí, está importante, amado hermano, sobre este tema de la salvación, que lamentablemente la gente, Dios bendiga, amén, de nuestra iglesia, a Marilyn Medina, amén, la hermana Marilyn Medina de nuestra amada iglesia, amén, también el evangelista Brian Figueroa, Dios te bendiga, así un fuerte abrazo. Lamentablemente no se da importancia acerca de estos temas, acerca de la salvación. Y no se habla sobre la resurrección, la muerte de Cristo. Es tan importante dentro de la fe cristiana, amado, y en estos días, amén, se está atacando mucho la eminencia de la venida de Cristo y también la doctrina de la Trinidad, que más luego, amado hermano, se está corriendo el flyer, amén, no muy lejano, vamos a estar hablando acerca de la Trinidad y sus dos enemigos, el arrianismo y el sabinalismo, amado. Vamos a ver de esta historia, pero eso es otro tema, amado hermano, pero fíjate que la teología sistemática habla acerca de la Trinidad. Cuando digo habla acerca de la Trinidad, cuando se divide en los temas doctrinales, que es la teología propia, la doctrina sobre Dios, Dios Padre, la cristología, que es la doctrina de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, amado. Entonces, para entender la Trinidad hay que estudiar la teología sistemática, amado. Entonces, estos son temas fundamentales que la iglesia deben de tocar, amado hermano. Entonces, vamos a hablar acerca de la obra de la salvación, amado. Tenemos que entender, amado hermano, que hay, para aprender sobre la soteriología, tenemos que analizar las 10 obras principales que trae como resultado la salvación del ser humano. En la primera obra de la salvación es el amor de Dios, amado. La primera obra de la salvación es el amor activo de Dios a favor de la humanidad. ¿Dónde podemos verlo? En Juan capítulo 3, verso 16, amados. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, amado. Ese es el texto clave dentro del cristianismo fundamental acerca de la salvación, amado. La primera obra de la salvación a favor de la humanidad, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios el mundo. Qué grandes palabras, amados, que mucha gente lamentablemente desconocen o no son agradecidos, amado. ¿Por qué? Porque una salvación tan grande acerca de esas dichas palabras, que las primeras obras de la salvación, amén, a favor del ser humano, de tal manera amó Dios el mundo, que vio su único unigénito, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna, amado hermano. Entonces es en la primera obra de la salvación, del amor activo de Dios a favor de la humanidad. Nota, amado hermano, que este es el texto clave dentro de la fe cristiana, dentro del fundamental, amén, del fundamento acerca de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, amados. Entonces tenemos que entender que nuestra salvación
Solo es posible porque Dios nos amó de una manera que supera nuestro entendimiento. El amor de Dios pasa sobre todo entendimiento. Amado hermano, tenemos que entender cuán grande, grandioso amor, amén, que Dios envió su único hijo, que era la primera obra para darle salvación a la humanidad, amados. Y entonces tenemos que entender acerca, amén, de este inmenso, amén, amor de Dios que pasó sobre todo entendimiento, amado. Miren lo que dice la palabra. La palabra de tal manera indica intensidad. Qué lindo tú eres, Dios. La palabra de tal manera indica intensidad. Su amor era tan intenso y la presión de este amor fue tan grande que rompió sin remedio lo que es dique de la divinidad y se derramó sobre su superabundante plenitud sobre la raza perdida y arruinada, amados. Entonces el amor de Dios no se limitó a meras palabras, sino que se demostró con hechos, como dice en Romanos capítulo 5 verso 8. Bendito sea el nombre del Señor, cuando dice: mas Dios muestra su amor. O sea, había una demostración de la primera obra de la salvación, el amor de Dios que se demostró para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el amor de Dios. Amén. La primera obra, amén, de la salvación es el amor activo de Dios para la humanidad, amado. Y eso tenemos que entender, amén, el grandioso amor acerca, amén, hacia el ser humano que envió su único unigénito para que todo aquel, amén, no se pierda, mas tenga, lo que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdate, como dice Juan 10:10, amén, que el Hijo del Hombre vino para dar vida eterna y para que la tenga en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y la segunda obra de la salvación, amén, fue la expiación. Y esto yo quiero tocar, amado, acerca de la expiación. Sin ella no habría salvación. O sea, sin la expiación no habría salvación. Para que hubiera salvación hay que haber expiación de los pecados. Amén. La expiación es el medio que Dios propiciona, un remedio para el pecado, amén, para el pecado humano a través de un acto de redentor. El amor de Dios, amén, lo llevó a realizar la segunda obra, amén, de la salvación, cuando dice: ha dado a su Hijo unigénito, lo que es la expiación, amados, que el amor de Dios, amén, lo ha llevado a realizar, que es la segunda obra de la salvación, que ha dado a su Hijo unigénito. Amado, lo que dice, amén, Ezequiel 18:4, dice: el alma que pecare, esa morirá. Tenemos que entender, amado hermano, amén, que esa sería, amén, esa sería la sentencia de toda la humanidad si Dios no hubiera preparado la expiación del pecado, que el alma que pecare, esa morirá. Por eso era la expiación, amados. Nota, amado hermano, que esa es la segunda obra, la expiación, amado, porque sin salvación, sin expiación, no hay salvación, amado. Y ese era al fin del rumbo, que si no había expiación, que ese, el alma que pecare, ese morirá, como dice Ezequiel 18, amén, 14. La expiación fue la primera obra redentora de Dios tras el pecado. Bendito sea el nombre del Señor, como dice, amén, Génesis capítulo 3, verso 21. La sangre derramada de aquel animal, amén, propicionó vestiduras redentoras a Adán, amén, a Adán y a Eva. De la misma manera, la sangre derramada, amén, por el cordero inmolado desde el principio de muchos, amén, propiciona vestiduras redentoras a
todos los pecadores redimidos, como dice Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 22:14. Y tenemos que entender, amados, que como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace redención. O sea, amén, para haber expiación, amén, en redención, hay que haber un derramamiento, amén, de sangre, amado, y esa es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay redención, amados. Moisés, escucha bien, Moisés afirma que la misma sangre hará expiación, amén, de la persona conforme a Levítico capítulo 17, verso 11. Sin expiación, ninguna persona se salvaría. Por eso la importancia de la segunda obra de la salvación es la expiación, amado. Sin la expiación, ninguna persona se salvaría. Y eso tenemos que entender, amados, que son pocos que enseñan o predican acerca de la expiación, amados. Y es tan necesario, amados, de hablar de estos temas teológicos, es fundamentales, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el pecado de la humanidad clama por, amén, el pecado de la humanidad clama por expiación y reparación de culpa. Y algo muy importante, amados. Entonces, tenemos que entender, amados, que eso lograba mediante la muerte vicaria de un sustituto en lugar del ser humano. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita pecado del mundo, fue el primer punto, expiatoria. Como dice Juan capítulo 1, versos 29, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Fue una obra expiatoria, amados. Bendito sea el nombre del Señor, que el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, como dice Juan capítulo 1, verso, amén, 29. Amén. También otro segundo punto es que fue voluntaria. Bendito sea el nombre del Señor. Fue un acto espontáneo de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, fue voluntaria. Fue un acto espontáneo del amor, como dice Juan capítulo 15, verso, amén, 13. Mira lo que dice, amado hermano. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Entonces fue un acto voluntario, fue un acto espontáneo del amor. También fue vicaria, amado, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, cuando dice fue en favor de otra persona. También fue el cuarto punto, fue propiciatoria. El pecado fue cubierto, como dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. También fue sacrificiar. Fue ofrecida en holocausto por nuestros pecados, como dice Isaías, capítulo, amén, 53, versos 6 y 7, 1 Corintios, capítulo 5, verso 7. También fue sustitutiva, que es el sexto punto, fue sustitutiva, como dice, amén, Romanos, capítulo 5, verso 8. Fue en lugar de miserables pecadores. Amén. Y también fue redentora. Bendito sea el nombre del Señor. Donde Jesús pagó a precio con su, amén. Jesús pagó el precio con su propia sangre, como dice, amén, Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención, como dice, en quien tenemos redención por su pecado. Amén, perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Última, amén, punto número 7, que fue redentora, donde Jesús pagó el precio con su propia sangre. Amén. Adelante, cielo, para que explique la gracia y la fe. Amén, amados.
amados, pues sí, la gracia, cuando hablamos de la gracia de Dios, simplemente se refiere en la manera más sencilla posible a un favor inmerecido, un don inmerecido, eh, Dios nos otorga a nosotros, que de hecho le otorga a toda la humanidad, porque el hecho de que Dios le pueda ofrecer su gracia a toda la humanidad, pues a su vez eso es un acto de gracia. Claro. Es algo que no nos merecemos, pero que Dios lo hace, no porque Dios le deba algo al ser humano, porque Dios no le debe nada a nadie. Y por eso es bien importante este punto que mi hermano Amaro tocó, que la gracia de Dios se mueve o se expresa libremente de la voluntad del Señor, movido por su amor, porque cuando hablamos acerca de Dios, Dios es un ser personal, a saber, Dios es espíritu, claro está, Dios es infinito, a saber, está mucho más allá de nuestra comprensión, pero Dios es un ser que manifiesta unos dones y los dones de Dios son esas perfecciones de los cuales sin los cuales Dios no podría ser Dios, Claro. tal como Él es, el Dios de la Biblia, el Dios que conocemos. Por ejemplo, amados, si hablamos acerca de la santidad y de la justicia de Dios, si nosotros analizamos esos atributos, por poner un ejemplo rápido y sencillo, si nosotros analizamos a Dios meramente con esos dos atributos, eso significaría pues que caeríamos muertos. La ira de Dios hubiese caído sobre nosotros, pero la justicia y la santidad de Dios cooperan con su amor. A saber, Dios no es un dictador que está en el cielo ansioso por matar personas o para que se vayan sin perdición. No, al contrario, la Biblia nos dice que Dios no se agrada de la muerte del impío. Claro. A saber, el amor de Dios se ha movido a favor de nosotros y es por eso que tenemos que tomar en consideración todo el consejo, testimonio bíblico acerca de Dios y sus atributos. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, es ese favor inmerecido que Dios mueve hacia nosotros, hacia la humanidad pecadora. Obviamente, amado, como les mencioné, de alguna manera u otra, pues la gracia de Dios está disponible para todos, que a su vez es un acto de gracia. Pero de igual forma, amado, tenemos que entender algo. Y a veces estos son los teólogos, ¿verdad? Eruditos, hacen unas distinciones entre la gracia, ¿sabes? La gracia es de una sustancia, pero la gracia opera de diversas maneras. Por ejemplo, hay algunos, ¿verdad? No todo el mundo está de acuerdo con esto, pero hay algo que se conoce como una gracia común. Esta se encuentra mayormente en la teología, ¿verdad? La reformada, de que Dios hace llover sobre justos e injustos, pero en sí eso es una gracia sencilla, pero que en sí no tiene un valor salvífico, por decir así. Pero existe también esa gracia salvífica que a su vez se manifiesta en nuestra justificación, nuestra santificación y el concepto que nosotros como pentecostales entendemos lo que es la gracia preveniente, a saber que nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos, nosotros no poseemos ningún mérito para poder ser salvos, no importa cuánta obra hagamos, eso no nos amerita salvación o algo en sí de parte de Dios. Mas, sin embargo, la gracia de Dios o la gracia preveniente, ¿verdad? Es esa influencia, si lo podremos decir así, del Espíritu que obra en nosotros como pecadores que éramos, pecadores sin arrepentimiento, y esa gracia operaba en nuestros corazones para que podamos ser susceptibles a la voz del Señor. Porque Dios es el que da el primer paso. Eso es de sencillo y básico. Quien dio el primer paso para la salvación es Dios. Y por eso es que me gusta esta ilustración que a veces se presenta, y de hecho lo vemos en la Biblia, que la salvación es como una reconciliación, porque en el jardín del Edén se rompió la comunión con Dios. Entonces el hombre le dio la espalda a Dios y pues por eso pues Dios le da la espalda al hombre, pero gracias a Cristo, su crucifixión y resurrección, ahora Dios le volvió a mirar al ser humano y ahora está esperando a que el ser humano responda al llamado que es por medio de la gracia de Dios que Dios le está haciendo a todo el mundo y que espera a que todo el mundo
lo pueda recibir. Y es por eso que la Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que eso es don de Dios. Y eso es bien importante. Y esta gracia es, podríamos decir, la gracia de Dios como se manifiesta, podríamos decir que es una manifestación que es intertrinitaria, ¿sabes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en perfecta armonía para que nosotros podamos ser partícipes de la riqueza que Dios ha preparado para nosotros, que es en Cristo Jesús. Y a la medida que nosotros permanecemos, esto me lleva al otro punto, ya para terminar, que es el punto de la fe. La gracia de Dios está disponible para todo el mundo. De igual forma, esto es el concepto que Pedro establece cuando dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. También de igual forma, amados, esto es un contexto, disculpen, un concepto que es fundamental para el cristianismo, es que el cristianismo o la fe cristiana, la experiencia de recibir al Señor en nuestras vidas, que esa gracia que aunque ya opera e influencia en nuestros corazones, pero para que sea una experiencia real, permanente en nuestras vidas, tenemos que aceptar al Señor y lo que Él hizo en el Calvario. Y eso lo hacemos por fe. Sí. Cuando hablamos de fe, amado, en el sentido más básico de fe, bueno, en el sentido más estricto de la palabra, podemos decir que todos los seres humanos tienen fe. Inclusive el ateo tiene fe, pero es una fe mal dirigida, una fe que es ajena al testimonio bíblico. La fe se puede expresar, amado, como una tendencia a nosotros establecer nuestra confianza en alguna persona o en algún evento o en alguna enseñanza. Porque es bien interesante, amado, que la fe no es una negación de la realidad, porque eso no se evita caer en el fideísmo, sino que la fe es la manifestación, la fe bíblica es la manifestación de Dios, esa influencia de Dios para con nosotros, para que podamos responder a Dios, porque nosotros vivimos el Evangelio por fe. Y de igual forma, amado, esa convicción, ¿verdad? Como dice Hebreos 11.1, que es pues Hebreos 11.1, cuando nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante, amado, este punto. La fe bíblica es de una sola sustancia. No es que existen diferentes fees en el sentido de que sean independientes la una de la otra, no. La fe bíblica es de una sustancia, pero esa fe que es de una sustancia opera de diferentes maneras, que es fe como fruto, fe como don, fe como doctrina y la fe salvífica. Por ejemplo, cuando hablamos de la fe como doctrina, eso es lo que se refiere a la Biblia cuando se nos dice que contendamos ardientemente por la fe, porque esa convicción, esa certeza que nosotros tenemos como cristianos se manifiesta de alguna manera u otra en algo escrito, algo que nosotros podamos comprender. Y en ese sentido, la fe se manifiesta como doctrina, y las doctrinas simplemente son credos confesionales, resúmenes confesionales que nos dirigen en dónde es que va a terminar en sí el objeto de nuestra lealtad. De igual forma, cuando hablamos de la fe como fruto, como parte del fruto del Espíritu, se refiere a la fe que se manifiesta en fidelidad. Esa capacidad de poder ser fiel al Señor, de caminar conforme a su voluntad, sin nosotros quejarnos, sin nosotros, ¿verdad? Renegarnos al Señor, a cumplir con su voluntad. Esa es la fe que es parte como fruto, que se manifiesta como parte del fruto del Espíritu. De igual forma, cuando hablamos de la fe como don, nos estamos refiriendo a esa confianza que podemos manifestar en Dios, aun cuando todas las cosas parecen ir en nuestro contra. Cuando dice la Biblia, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete de aquí, se moverá para allá. Y eso es una fe especial en el sentido de que podemos confiar en el Señor, en que Dios cumplirá lo que ha prometido a pesar de lo que haya
de lo que nuestros ojos vean. Pero la fe salvífica, que es la que me quiero enfocar ahora ya para terminar, la fe salvífica es esa fe que se manifiesta en una creencia de lealtad hacia alguien. A saber, para nuestra salvación, Cristo es el único que pudo lograrla. Y la fe, que en este sentido es mi renuncia voluntaria a yo tratar de alcanzar algo de Dios, a mi renuncia voluntaria, a mi fuerza, en mis propias obras, en mi propia fuerza voluntad para tratar de adquirir algo del Señor. Ese tipo de fe es lo que hace que la expiación, esa sangre preciosa de Cristo derramada en el cruz del Calvario, manifestada para perdón de pecados, aplique para nuestras vidas. Esa es la fe salvífica. Cuando nos dice Efesios 2:8, si no me equivoco, lo tengo aquí, sí, que también, que fue el texto, bueno, también que recité ahorita. Esto para que veamos la relación intrínseca que hay entre lo que es gracia y fe, cuando nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Y en ese sentido, amado, la fe no es algo intelectual, o la fe no es algo abstracto, sino que la fe tiene que ser algo real y práctico en nuestras vidas. Por ejemplo, amado, cuando nosotros hablamos de la fe tiene tres elementos esenciales. Y es que la fe se manifiesta, tiene un elemento que es intelectual, el emocional y el voluntario o práctico. Esto, si no me equivoco, es Mark Perlman que trae esta ilustración. Vamos a suponer que alguien se monta, va a una estación de trenes, se monta en un tren, pero se da cuenta que se monta en el tren equivocado. La persona reconoce que se montó donde no era. Eso es la parte intelectual, el elemento intelectual de la fe. Pero la fe no se queda en ese elemento intelectual, sino que también se manifiesta en una manera emocional. Esa persona que se montó en el tren equivocado ahora reconoce y se siente mal porque está en el tren equivocado y siente remordimiento, se siente mal, se siente incómodo consigo mismo. Por eso es, amado, que en sí, y quiero decir esto, y lo quiero decir, quiero ser enfático en esto, en sí, amado, las emociones no son pecado. Antropológicamente hablando, el ser humano es un ser emocional. Eso los psicólogos, los antropólogos te van a decir eso. El ser humano es un ser racional, pero también es un ser emocional que se mueve a raíz de las emociones. En sí, amado, no es malo las emociones. El problema sí es el emocionalismo. Cuando yo dejo que mi vida se mueva por las emociones, que las emociones dirigen mi lealtad y no la fe. Y ese es el detalle. Pero de igual forma, amado, así como está el elemento intelectual, el emocional, está el elemento voluntario, el elemento práctico. Yo tengo que tomar la decisión de salirme de este tren equivocado en la próxima parada y ir al camino correcto, al tren correcto. Así opera la fe salvífica, amado. La fe es real y práctica y tiene consecuencias reales positivas en nuestras vidas, amado. La persona que manifiesta fe no va a ser la misma. En Cristo nunca jamás volverá a ser la misma. Y es por eso, amado, que por medio de esa fe que nosotros perseveramos en el Señor para salvación de nuestra alma. Así como dice la Biblia, Pablo, si mi mente no me es infiel, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que proseguimos para la salvación, la vida eterna, ¿no? Estoy parafraseando. Pero, amado, es necesario permanecer en Cristo. Y eso lo hacemos por fe, porque el Espíritu de Dios trabaja dentro de esos parámetros de la crucifixión y resurrección del Señor. Pero hay que tomar la decisión de aceptar lo que el Señor nos está llamando. Si usted está ahí, usted está apartado, no conoce al Señor, tengo que decirte algo. Hoy es día de salvación. La decisión hay que hacerla hoy, porque no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy que tenemos la vida, usted tiene la oportunidad para recibir al Señor en tu vida. Y esto lo hace simple por fe, arrepentimiento y fe en el Señor, porque Él hizo reconocer nuestra rebeldía en contra del Señor, y esto se logra como por medio
de la predicación de la palabra. Sí. Ahora pues la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Sí. Señor. Es tiempo de volver hoy al Señor, porque el Señor está a la puerta y pronto la iglesia se va. Amén. Así que Y algo amén. que yo quiero aportar Impacto, acerca de la fe, cuando vamos a Efesios capítulo 2, verso 8, hay unas frases bien clave que lo dijiste, por medio de la fe. ¿Ves? Por medio de la fe. Entonces, esa es la fe que nosotros creemos en Jesucristo, esa fe salvífica, ese en creer en Jesucristo. Pues es tan poderosa esa frase, por medio de la fe. Y fíjate, algo que me llama la atención, que lo único que condena el ser humano es no creer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos verlo? El mismo Jesús lo afirmó en Mateo capítulo 16, amén, verso 16, cuando dice, perdón, en Marcos, perdón, sí, en Mateo capítulo 16, verso 16, cuando dice, el que cree, déjame buscarlo para estar ahí. Mira lo que dice, perdón, Marcos capítulo 16, verso 16, dice, el que creyere, nota, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, eso es un peligro para aquellos que rechazan. Acuérdense que cuando hablamos acerca de la salvación, la Biblia dice, Juan capítulo 3, verso 36, y eso viene bajando del cielo, amado, bendito sea el nombre del Señor, para aquellos que rechazan la salvación y aquellos que no creen, amados, bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 3, verso amén, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, amén, cuando dice rehúsa, dice rechazar, el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esto es algo, amado hermano, que lamentablemente es un peligro, bendito sea el nombre del Señor, y condena al ser humano al no creer en nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, de no confesar. Acuérdate, Romanos capítulo 10, verso 9 10, dice que corazón se cree para justicia, mas con la boca lo confiesa, amén, para salvación. ¿Por qué? Porque había un fe que creyó, amén, acuérdate que el Espíritu Santo convence de juicio, justicia y pecado, amén. Entonces con el corazón se cree, porque está creyendo en el corazón que Dios lo levantó de los muertos y al tercer día amén, lo resucitó a medio de los muertos. Y entonces ese convencimiento, amén, te dejó para confesar, amén, para confesar a Jesucristo para salvación. Entonces, amados, bendito sea el nombre del Señor. Algo que yo quería, amén, tocar, amado hermano, también sobre la gracia. Cuando vamos a Tito capítulo 2, verso 11, bendito sea el nombre del Señor. Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No uno sí, uno no. Como lo cree el calvinismo, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Anuncio no apagado. Yo tengo un estudio amplio sobre lo que es el 5 puntos del calvinismo del tulipe que habla sobre todo eso. Amado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, porque la gracia se ha manifestado para salvación, escucha bien, para salvación a todos los hombres. O sea, esa gracia divina de Dios fue manifestada para todo, para salvación a todos los hombres, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, amado, este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro con tu programación. Todos los lunes con tu programación en defensa del evangelio. La próxima semana vamos a tener una programación especial, amén, que va a estar nuestro amigo hermano misionero José Reyes y el evangelista José Romero, titulado, amén, un llamado a las misiones, un programa especial, ya que el evangelista José Romero y este servidor y el hermano misionero Ángelo Rivera vamos a partir para Honduras, amén, para la hora misionera. Entonces, pues, vamos a estar la próxima semana, el miércoles, amén, hacia Honduras, ora por nosotros,
amén, para la gloria del Señor, amados. Entonces la próxima semana será una programación especial. Sintoniza, amado hermano. Vamos a estar al aire, fuera del aire, amén, también fuera de programación, ya desde el 3, amén, regresando, amén, mayo 3, regresando el día 12 de mayo. Ora por nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Pero sintoniza el próximo lunes, amén, con tu programación de defensa del Evangelio, que vamos a tocar, amén, este servidor, y juntamente con José Romero, Ángel Rivera y, amén, José Reyes, amén, un llamado a la misión, amén, de este amigo hermano evangelista Alexander Amaro, amén, para que el ministro maestro Brian Díaz, amén, dé la última palabra y así nos despide en oración. Amén. Gracias, cielo, nuevamente por tenerme aquí en tu programa, ¿verdad? Esperando poder ayudar siempre, aportar el granito de arena a nuestros hermanos en la fe, que hayan estado viendo, que hayan sido de gran bendición a cada uno de ellos, que hayan podido aprender un poquito más acerca de Dios, de su palabra. Siempre sintonicen aquí en el programa de mi hermano Alexander Amaro, evangelista del Señor. Sabemos que es un siervo humilde, y el Señor recompensa ese esfuerzo, y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para él, todavía tiene grandes cosas para él, así que pueden sintonizar aquí en este programa. Y amén, amados, hacia adelante siempre el Señor sea siempre la gloria. Y amén, amados, un fuerte abrazo a todos. Amén. Lo le piden en oración, siervo. Dios bendiga a la pastora Blanca Ayala. Amén. Dios te bendiga, pastora. Un fuerte abrazo. Amén. Dios bendiga a Regalada Santiago de la iglesia, amén, de nuestro amigo hermano Pastor Lomar Lugo. Dios te bendiga, siervo. Un fuerte abrazo. Despídenos en oración, siervo. Amén. Padre que está en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque en nuestras palabras simples, Padre, nosotros podemos expresar la grandeza que tú has hecho por nosotros en el Calvario, en la crucifixión y resurrección, Señor. Padre, estamos aquí, Padre, predicando tu palabra en todo tiempo, Señor. Mi hermanito Alexander Amaro sigue ayudándolo y sigue llenándolo con poder y gloria, Señor. Padre, que sea tú abriendo puertas, Padre, que tu palabra sea proclamada, Señor, por medio de él, sus cuerdas vocales sean vida, Padre, para seguir llevando esta palabra. Te pido por cada uno de los hermanitos que estuvieron en sintonía, guárdalo a todos, Padre, de una manera bien especial. Abochorna cualquier plan que el diablo tenga en contra de ellos. Sana, salva y liberta, bautiza con el Espíritu Santo, Señor. Padre, y te damos la gloria a ti, Padre, porque tú te la mereces toda, Señor. Te lo pedimos por los que estuvieron en sintonía y por los que estarán viendo después el video grabado. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarda, amado hermano, como yo siempre digo, para adelante, para el cielo, y sin culo de Cristo viene y viene ya. Amén. Hacia adelante en Jesucristo. Un fuerte abrazo, siervo. Igual, siervazo. Dios le bendiga.